En esta clase vamos a estudiar lo que corresponde a medida de dispersión y probabilidad condicional. Son dos materias que van en el área de M2. Solamente se preguntan en la prueba M2 de PAES. ¿Bien? Entonces, estas medidas de dispersión vienen a complementar las medidas que ya vimos de tendencia central y también las de posición. Van a complementar o caracterizar de mejor manera a mi conjunto de datos, ¿cierto? Dice aquí, las medidas de dispersión indican cuán cercanos o alejados están los datos de un valor central. Por lo general se considera como la media aritmética, ¿no es cierto? Ese valor de comparación. Y dice, las medidas de dispersión indican la variabilidad de los valores de un conjunto de datos. Las más frecuentemente utilizadas son el rango, ese ya lo vimos, ¿cierto? Que es el dato mayor menos el menor. La desviación es media, la desviación media absoluta, la desviación estándar y finalmente también uno calcula la varianza para sacar la desviación estándar, ¿cierto? Dice siendo esta última la más usada. Entonces, si observamos acá esta siguiente serie de datos, ¿de qué nos podemos dar cuenta? De que las tres series de datos tienen el mismo promedio, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué estaría pasando? Está pasando que el promedio no es suficiente para dar cuenta de los datos, o resumirlo, ¿cierto? Porque las tres series tienen el mismo promedio. Entonces necesitamos complementarlos con la medida de dispersión. ¿Sí? Dice aquí, vemos que en los tres casos se tiene la misma media aritmética, x barra igual 5. En el caso A, los datos están más alejados que en el caso B, y estos más alejados que en el caso C. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que la, la dispersión que tienen los datos de la serie A es más alta que en B y en C, porque en C dice que este presenta una dispersión nula, o sea, son todos datos iguales, ahí el rango sería cero, la desviación estándar, la varianza, la desviación media es cero, son todos iguales, no hay dispersión. ¿Cierto? Entonces, estos son los principales medios de dispersión que también vamos a calcular. Como dijimos también, aparte del rango, podemos sacar el coeficiente de variación, que es la división entre la desviación estándar y la media aritmética. ¿Ya? Aquí yo le puse valor absoluto de la media aritmética porque a veces la media aritmética puede ser negativa. Por ejemplo, cuando uno saca media aritmética de temperatura, por ejemplo, grados Celsius, vamos a tener promedio negativo. Y también podemos sacar el rango intercuartílico, que eso se saca a través de los cuartiles. O sea, si yo tengo cuartil 3 y el cuartil uno y hago esa diferencia, eso me da el tamaño del cajón. Ese tamaño del cajón es el rango intercuartílico, ¿ya? Como una medida de dispersión que podemos sacar, ¿ya? Y acá aparece el set de fórmulas, que también está en mi resumen, para sacar la desviación estándar, desviación media y varianza, ¿cierto? Depende de cómo se presenten los datos, pues, si es datos no agrupados, tabla tipo uno o ya con intervalos, ¿cierto? Entonces, son no unas fórmulas que hay que aprenderse. Entonces dice, ejemplo, temperaturas máximas promedio por un mes en Santiago durante el año 2010. Fueron, ¿ya? Entonces, aquí de repente la gente se enreda porque dice temperaturas máximas promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que es las temperaturas mayores del mes en promedio. Por cada mes se obtuvo la temperatura máxima promedio. ¿Te fijas? Entonces de aquí nos dice que hay que sacar la media aritmética o X barra, hay que sacar el rango y la desviación media. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que sacar en este caso. ¿Ya? La desviación media podemos poner así como dm. ¿Ya? Eso es un poco largo de hacer, porque la media aritmética en este caso, nosotros deberíamos tomar el 29, sumarlo con el 29,9 hasta el último valor, que sería 28,4, y eso lo dividimos por cuánto, por 12 meses, ¿cierto? ¿Eso cuánto me da? Yo ya le mandé la respuesta. Eso nos daría 23,08, y eso está en grados Celsius, porque todo está en grados Celsius, ¿no? Esa es la manera entonces de sacar la media aritmética como un recuerdo, ya eso lo debes saber. Y el rango sería el dato mayor menos el menor. ¿Cuál sería la temperatura mayor acá?
creo que es 32,2, ¿no? 32,2 menos la más chiquitita, tenemos esta, la mayor, no, no es más grande que esa, ¿cierto? No. Y la más pequeña debería ser el 15,3, ¿o no? ¿No es más chico que 15,3? Creo que no. Menos 15,3. ¿Ya? Y eso daría, ¿cuánto? A mí me dio 19,9. Eso da, ¿no? Esa es la resta. Creo que sí. 16,9 grados Celsius. Entonces tendría 32,2 menos 15,3. Sí, está bien. Ya, el cálculo de la desviación media es más complicado. ¿Por qué? Porque ahí ustedes lo que tienen que hacer es ocupar la primera fórmula que dice que yo tengo que hacer la sumatoria de la diferencia entre cada dato y el promedio. ¿Ya? Y eso se divide por cuánto, por el total. Está 12. Son 12 datos. ¿Eh? Es la primera fórmula, esta de acá. ¿Sí? Entonces, si uno hiciera el cálculo, debería quedar algo como esto. Lo voy a hacer de manera no completa. O sea, tendría que ser valor absoluto, 29 menos el promedio, que es 23,8, que es un valor absoluto, más hasta el último, que sería 28,4 menos 23,808, perdón. 23,08, no, sí, 23,08. Entonces tengo que hacer eso para cada dato del mes, ¿cierto? Y eso dividirlo por 12. Por lo tanto, la desviación media me daría 5,55. 5,55. ¿Ya? Eso también está en grados Celsius. ¿Sí? Otro está en grados Celsius. Ya, pero ese cálculo es largo. ¿Te das cuenta? Conviene hacer la tabla más que nada de la otra forma, porque así queda como muy junto. Después, para sacar la desviación estándar, yo primero saco la varianza. Entonces, esta es la varianza. La varianza aquí deberíamos ocupar esta fórmula. Sigma cuadrado. ¿Ya? Esto tenemos que ocupar. Eso, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer ahora las diferencias, o sea, hacer la sumatoria de las diferencias al cuadrado con el promedio. Partiría 29 menos 23,08 al cuadrado, más el que sigue. Es decir, 29,9 menos 23,08 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta el último, que sería el mismo acá, 29, 28,4 menos 23,08. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Y eso hay que dividirlo por 12. ¿Ya? Para la prueba PAES, ustedes ocupan esta fórmula, no distinguen si es población o muestra, porque hay una diferencia cuando es población o muestra que se le pone un n-1 en el denominador, pero ustedes no hacen la diferencia cuando sea PAES. ¿Ya? Y eso les da la varianza cuando hagan ese cálculo. ¿Sí? Pero a mí me están preguntando la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, hacen el cálculo acá y después le sacan la raíz cuadrada y eso daría 5,93. Pero la desviación estándar queda en las mismas unidades que lo que estábamos estudiando, que eran grados Celsius. En cambio, en la varianza vamos a tener que quedar con la unidad al cuadrado. O sea, en este caso quedaría con grados Celsius cuadrados. ¿Cierto? Y después que yo tengo tanto la media aritmética como la desviación estándar, saco el coeficiente de variación, que sería sigma partido por el promedio. O sea, si el promedio fuera negativo, le ponen positivo, ¿no? Desviación estándar, entonces, 5,93, y eso hay que dividirlo por el promedio, que dio 23,08. ¿Ya? Y ahí tienen el coeficiente de variación. Sería 5,93 dividido en 23,08. Me dio 0,257 aproximado. Y eso lo pueden expresar en porcentaje también. Sería 25,7%. ¿Ya? Entonces, si el coeficiente de variación es más grande, va a tener más dispersión. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero comparar dos series de datos,
En realidad lo que comparo son los coeficientes de variación. ¿Se entiende eso, no? Por ejemplo, acá al principio nosotros tenemos tres series de datos. Entonces a mí no me sirve comparar solamente la media aritmética o solamente la desviación estándar. Yo tengo que comparar los coeficientes de variación. ¿Por qué? Porque incluso las series de datos pueden tener unidades distintas. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer caso, estos números que están acá podrían ser, por ejemplo, edades. Y en la letra B podrían ser, por ejemplo, alturas. Entonces, ¿cómo yo comparo alturas con edades o con temperatura? La única manera de compararlo es con algún número adimensional. Y esa manera de hacerlo es con el coeficiente de variación. ¿Eh? Entonces, a mayor coeficiente de variación, va a ser más heterogéneo el grupo. O sea, van a ser más diferentes entre sí, van a tener más variabilidad. ¿Ya? Entonces, si yo comparara, por ejemplo, este 25,7% con otra serie de datos que me dé un 20%, vamos a decir que esta que está acá, que tiene mayor coeficiente de variación, tiene más dispersión, pues, tiene más variabilidad entre sus datos. ¿Sí? Así se comparan las series de datos, no solamente la desviación estándar, sino que hay que hacer este cociente. ¿Ya? Ahora, el ejemplo 2 que se muestra acá es un poco largo, pero yo les voy a mostrar más o menos cómo se rellena la tabla. Primero nos tenemos que dar cuenta que es una tabla con intervalos. Acá los intervalos van de 4 en 4, ¿cierto? 16 a 20, 20 a 24, etcétera. Es una variable continua. Dice calcule la desviación media y estándar de la siguiente tabla referida a las edades de los 100 empleados de una cierta empresa. ¿Ya? Entonces, cuando tengo este tipo de tabla, yo debo ocupar estas fórmulas que se ven aquí en la tercera columna. ¿Ven que hay una marca de clase ahí? Entonces la marca de clase va a ir involucrada también en el promedio, porque se acuerdan que para sacar el promedio de este tipo de variable continua o discreta con intervalo, vamos a ocupar marcas de clase. Entonces, aquí lo primero que se hace, uno tiene la columna de la frecuencia que está completa, ven que al final me da 100 y que son 100 empleados. Las marcas de clase tengo que ir sacándolas, que son los puntos medios de cada intervalo. Entonces, están hechos los dos primeros intervalos, ¿ven? Entre 16 y 20, el que está en medio es 18. ¿Cómo se hace para sacar ese 18? Dijimos que se promediaba 20 más 16 partido por 2. Y así con todo. ¿Ya? Pero el resultado después más fácil es sumándole la amplitud. Aquí, si nos damos cuenta, la amplitud es 4. Entonces, de aquí a acá hay un salto de 4. Después, también aquí está la frecuencia acumulada, aunque por ahora no se va a utilizar para este cálculo. También se calculó la columna de la frecuencia por la marca de clase. ¿Para qué se hace eso? Porque cuando yo quiero sacar el promedio, aquí en la media aritmética, recuerden que la fórmula decía que es la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase partido por n. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta columna auxiliar y tengo el total aquí al final, puedo sacar la media aritmética, porque tomo este número de aquí, lo divido por n y tal. ¿Ven? En este caso, el n vale 100. ¿Sí? Las marcas de clase no se suman hacia abajo, entonces aquí no va a ir nada. ¿Ya? Esto va a ir como en blanco o por una raya le puedes poner. ¿Sí? Entonces aquí no va a ir nada. Igual que la acumulada no se calcula hacia abajo, no se suma. Pero este número que está acá al final de la FI por MSI, esa sí se tiene. ¿Eh? Por eso acá ponemos el símbolo de sumatoria porque sumamos hacia abajo. Eso es típico cuando uno va a hacer un desarrollo de esto en un programa. Así que al final, ¿qué va a ir aquí? Este número, yo lo tengo. Ese número le va a dar 3472. Ese numerito lo tienen que dividir por 100. Entonces me quedaría así: 3472 partido por 100. Por lo tanto, el promedio sería 34,72. Y sale súper rápido. Ahora, en la prueba PAE, obviamente, no le van a colocar una columna un cálculo tan grande como este. Pero sí quizás le pueden poner los valores finales. Si yo te doy el valor final de aquí, con el n, tú puedes sacar el promedio. Después, aquí hay una columna auxiliar que es para sacar la desviación media. Si se fija, la desviación media tiene valor absoluto acá. Ahí ven, tiene valor absoluto. Entonces, primero construyo esta columna auxiliar, que es simplemente la marca de clase, menos el promedio, ¿cierto? ¿Cierto? La marca de clase, que sería 18 menos el promedio, que es 34,62, y iría acá, ¿ven? 16,72.
Eso se hace para cada intervalo, ¿eh? Que es largo el cálculo. Por eso es mejor usar un programa. Y luego, ese valor se multiplica por la f. O sea, cuando hago este salto, de aquí a acá, se multiplica por la frecuencia absoluta respectiva de cada intervalo. Entonces, el 16,72 se multiplicó en este caso por 2. ¿Para qué? Para que me diera 33,44. ¿Ven? Ahora, esta columna, la que está acá, no se suma hacia abajo, porque es una columna auxiliar. Entonces, aquí iría en blanco, no se suma. Pero sí se va a sumar esta columna que es FI por valor absoluto de MSI menos X barra. ¿Por qué? Porque eso va a ir acá arriba en la fórmula de desviación media, ¿ven? Acá arriba. Así que ese resultado final yo lo voy a poner aquí y es 608,64. Bueno, ustedes pueden completarlo después de la tabla y si quieren lo tienen listo. O sea, desviación media, recuerden que es sumatoria. ¿De qué? De la frecuencia por el valor absoluto entre la marca de clase menos el promedio, eso se hace para cada intervalo, ¿eh? Dividido en n. Entonces al final tendría que dividir 608,4 partido por 100. Y eso me da 6,08. Dejémoslo ahí, ¿no? ¿Eh? Y esto también queda en la unidad correspondiente. Lo que estamos estudiando acá son edades. ¿Eh? Ojo con eso. Todo eso quedaría en años, ¿cierto? Son edades. Todo esto va a quedar en años. ¿Ven? Después de desviación estándar, también yo hago el cálculo de columnas auxiliares. Por ejemplo, aquí lo que yo puedo hacer en un programa es tomar esta columna y elevarla al cuadrado. ¿Por qué hago eso? Tomo eso, lo elevo al cuadrado y me da la de acá. ¿Ven? Ahí elevé al cuadrado. Da lo mismo si tiene valor absoluto o no. Por cierto, por ejemplo, lo hago en un computador, no hay problema. Y a mano tampoco, porque el cuadrado va a quedar positivo. Entonces, iría al cuadrado acá. ¿Cuánto daría este número, el 16,62 al cuadrado? Sería 279,5584. ¿Ya? Y ustedes lo pueden completar, porque se toma esa columna y ahora al cuadrado. Y esta columna también es temporal, o sea, no se suma hacia abajo. También va a ir en blanco aquí. ¿Qué debo hacer? Esta columna la multiplico por la FI, o sea, por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Al igual que hice para pasar, en este caso, pasé multiplicando por F sub i. ¿Ya? Y ahí me daría, como multiplico en este caso por 2 por esta, ¿cierto? Por esta. Esa es la absoluta nomás, absoluta. De aquí la que no estoy ocupando es la acumulada. Me quedaría 559,1168. Y esta columna, cuando ya te haga completo esto, sí se suma. Sí se suma. Me daría 5.580,16. ¿Vale? ¿Y qué se hace ahora? Primero voy a sacar la varianza, porque ojo que aquí, si yo esto lo sumo y lo divido por n, tengo la varianza. Entonces, la varianza, que es sigma cuadrado, va a quedar este número, 5580,16, lo divido por 100, ¿ya? Ojo que aquí no hago diferencia entre muestra y población, se divide por n nomás, así que se correría la coma a dos espacios, debería ser 55,80 aproximadamente, ¿cierto? Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de ese número, 55,80. Y eso me dio 7,47. ¿Ya? Verifiquen ustedes si le da, pero está bien, ¿o no? Sí, 5.080 dividido en 100, 5.000, ya. Y eso tengo que sacar la raíz cuadrada. Con, con 5,8. Sí, 7,47. De ahí lo aproximé. ¿Ya? Y ahora finalmente el coeficiente de variación. Sabemos que se calcula como la desviación estándar partido por el promedio. Desviación estándar 7,47 y el promedio lo calculé acá, 24,22. ¿Cuánto me dio? Me dio 0,22, o sea, un 22%. Ya, y con eso está listo el ejercicio.
Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes pueden tienen que hacer? Completar la tabla, ¿ya? Entonces, en la prueba PAES, ¿cómo le pueden preguntar esto? Quizá la tabla sería más pequeña o también eh, se lo dan como se lo acabo de dar. O sea, le ponen los valores finales, que son las sumatorias, y después ustedes lo reemplazan en la fórmula, ¿cierto? Y ahí quizá le pueden dar un valor exacto o quizá quede expresado. Quizá lo dejan expresado nomás. La prueba viene con la alternativa así como la división, sin el resultado final, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de quedar como 7,47 quedaría la raíz cuadrada de ese número, nada más. Y por 100 sí se puede dividir, pues la prueba sí podría hacer eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? ¿Se entiende la idea o no? Este es el caso más complejo que puede aparecer de medida de dispersión, que es cuando yo tengo marcas de clase, porque en el caso del medio no es tan complicado, porque sería la clase menos el promedio y por la frecuencia, ¿ya? Tanto como valor absoluto o como cuando va al cuadrado. Pero acá es más complejo porque tengo que sacar la marca de clase, ahí uno se puede enredar, ¿cierto? Y siempre estas cuestiones quedan con decimales, casi siempre. Es difícil que le queden puros enteros, tiene que ser como muy exacto para que le den puros enteros, pero normalmente esto da con muchos decimales. Después esto sigue uno con un estudio universitario de estadística más avanzada, este es como el piso, como que uno parte de aquí en adelante, ¿ya? Para sacar la moda, todas esas cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto o no? No, profe. Ya. Miren, después aparece en la guía, bueno, este ejemplo también está hecho, está, ya, ese lo vamos a saltar. Bueno, acá yo hice la solución, pero ojo que aquí, en la solución que puse, como este lo tenía hecho de antes, bueno, ahí está hecho, ¿ven? En la otra, no lo mandé este PDF, creo, no importa. Acá, por ejemplo, yo para sacar la varianza le puse n-1 abajo. Ah, pero no lo toman en cuenta eso. Háganlo con el n nomás. ¿Sí? Entonces después lo pueden revisar ustedes. ¿Sí? Sí, el que me interesa es el ejemplo número 4, porque en el ejemplo número 4 el tipo de tabla que ustedes tienen que completar es una variable de qué tipo, si se dan cuenta, de tipo discreta, número de hijos. Aparece la frecuencia absoluta, la multiplicación de la clase por la frecuencia. Después tengo las columnas auxiliares que yo les contaba. Por ejemplo, acá, esta no se suma. Esta sí se suma. Esta sí se suma, esta no se suma y esta se suma. Entonces, si ustedes hacen los cálculos, podrían sacar la media aritmética, la desviación media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, primero hay que sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Vamos a hacer los cálculos acá al lado. ¿Ya? Entonces, el promedio, recuerden que en este caso, para sacar el promedio, es la sumatoria de las clases por la frecuencia absoluta dividido en n. Y el n lo tengo, porque es 17. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saco esta sumatoria? De las clases por la frecuencia. De esta columna. ¿Ven? Esta columna yo tengo que sumarla, iría aquí. Voy a hacer ese cálculo porque no lo he hecho. Tengo 13 más 12 más 8 más 5 me dio 38. Y ese 38 va a ir acá arriba. ¿Ven? Y se divide por 17. Así que va a ser 2 como y tanto. 38 dividido en 17 me dio 2,235. 2,24, está bien. ¿Eh? Después, para sacar la desviación media, ¿cuál era la fórmula? Recuerden que era esta. Voy a descargar este programita. Acá está. Desviación media va con valor absoluto. La clase menos el promedio por la frecuencia y se suman. Entonces conviene hacer estas columnas auxiliares porque no me queda el cálculo hacia el lado, me queda hacia abajo, entonces me ahorro todos los signos más. ¿Sí? Entonces tengo que sumar esta columna, pero primero identifiquemos cómo es la fórmula. Desviación media sería sumatoria de qué, lo mismo que está acá, ¿ven? Frecuencia absoluta por el valor absoluto del promedio menos la clase, o clase menos el promedio, da lo mismo, ¿eh? Aquí le puse la clase menos el promedio. Pongámoslo, porque está con valor absoluto, así que da lo mismo. Pero pongamos como está ahí, que sería cada clase menos el promedio en valor absoluto. Y eso hay que dividirlo por n. ¿Cuánto me da esa suma? Hay que hacer esta suma. La voy a hacer. Tengo 4,48
más 3,72 más 1,2 más 3,04 más 3,52 más 2,76. Eso es 19,8. No, 0,8. Sería 19,08 dividido en 17. Me dio 1, ya, ahí tengo un error. A ver, revisemos. Voy a revisar porque tengo 4,48, 4,48 más 3,72 más 1,20 más 3,04 más 3,72 más 2,76. Ah, no, yo me equivoqué ahí porque me falta uno. Sí, este estaba malo. A ver, revisamos 4,48, 3,72, 1,20, 3,04, 3,52 y 2. Ya, ahí está, sí. Quizá parece que me faltó un cero. Sería 18,72. Y eso lo divido por 17. Entonces sería 18,72 dividido en 17, 1,10. Ahí sí me dio bien, ¿eh? Hasta ahí, ¿hay preguntas o no? ¿Se entiende la idea, o no? Que uno tendría que hacer esas sumas. ¿Sí? A ustedes en la prueba les pueden poner esto mismo y simplemente hay que hacer la división. Por ejemplo, acá en vez de poner 17 podría poner la prueba 10 o no sé, un valor exacto, 100, cosas así, para que la división no sea tan difícil. Ya, después para sacar la desviación estándar, recuerden que primero tienen que sacar la varianza. La varianza sería la sumatoria de la frecuencia por el promedio, bueno, la clase menos el promedio, al cuadrado, todo eso dividido en n. Entonces, tengo que hacer la sumatoria de esta columna, ¿cierto? Tenemos 10,04 más 4,61 más 0,29 más 2,31 más 6,20 y más 7,62. Me dio 31,07. Ya, revísenlo ustedes igual. 10,04, 461, 0,29, 231, 6,20 y 7,62. Ya. Y ese número se divide por 17, porque no estamos haciendo la distinción entre población y muerte. Me quedó 1,82. Pero ahí no está terminado la desviación estándar, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de este número. O sea, hay que sacar la raíz cuadrada a 1,82. Aproximadamente me dio 1,35. Es 1,349, pero eso es 1,35, ¿ya? Así que también estaría correcto, ¿sí? Y me faltaría el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar partido por el promedio. Desviación estándar, 1,35 dividido en 2,24. Y eso es 0,0, o sea, 0,602. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un 60,2%. Ese es el coeficiente de variación en general. Que va a tener las dos formas, un porcentaje o... Tiene bastante dispersión. Eso también está por... ¿Sí? Ese sería entonces el caso que vimos en la guía que está en medio, cuando es entonces una tabla tipo 1, una variable discreta, sería ese caso. ¿Sí? ¿Se entiende el problema o no? O sea, ya le dan la tabla terminada prácticamente, usted tiene que sumar nomás y hacer las divisiones. ¿Sí? Eso es lo usual, pues, lo que uno hace normalmente con un programa como Excel o algún otro programa más difícil, ¿cierto? Pero en la prueba PAE tiene que hacer la mano. Pero es el mismo proceso de reconocer que en la fórmula hay una sumatoria que consta de que yo pueda llevar eso a una tabla sumando hacia abajo. La misma idea, ¿no?
Eso, ese es el ejemplo número 4, está resuelto. ¿Ya? El ejemplo 5 también está resuelto para que lo vean ustedes. ¿Ya? Ahora, ¿qué materia más viene aquí? Viene, ahí está el ejemplo en que estaba, le faltaba la tabla, estaba en blanco, pues. Dice ejemplo 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? ¿Ya? Dice, si todos los datos numéricos de una población son iguales, entonces la varianza de esta población es cero. Eso es verdadero, ¿cierto? Claro, como en el ejemplo que teníamos todos iguales a 5, como el promedio también va a ser 5, todas las rectas que uno haga con el promedio van a ser cero. Y después si sumo ceros, me da cero. Entonces, es verdadero, ¿cierto? Y dice aquí en la 2, si dos poblaciones de datos numéricos tienen igual promedio, entonces sus varianzas son iguales, falso. Como vimos en el ejemplo inicial, teníamos promedio igual 5, pero las varianzas eran distintas y las desviaciones no también. Bueno, entonces ya no puede ser verdadera la 2, no me sirve esta, ni esta, ni esta, ¿cierto? Porque me dice acá las verdaderas. Ya, ojo que son siempre verdaderas, por eso la 2 es falsa, porque puede ser que en algún caso sí sea verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, si las dos series de datos son iguales, yo tengo los mismos datos, obviamente tengo igual promedio, igual desviaciones también, pero está hablando en términos generales. Entonces, en general es falso. Después dice 3, si todos los datos numéricos de una población difieren en una unidad con respecto a su promedio, entonces la varianza de esa población es uno. Ya, ese es más complicado porque yo no tengo los datos particulares, ¿cierto? Entonces tendría que como asumir quizá una fórmula y demostrar eso, ¿ya? Entonces dice que todos los datos numéricos de una población difieren en una unidad con respecto a su promedio, ¿sí? Entonces, eso yo lo tengo hecho. En el ejemplo, acá está más abajo, la número 3. Fíjense que aquí está resuelto. Dice, si todos los datos numéricos de una población difieren en una unidad con respecto a su promedio, entonces la varianza de esta población es uno. Veamos eso. Dice, si cada dato difiere en exactamente una unidad respecto a la media, los valores se pueden representar de esta forma, que cada dato, este sería el dato i, puede ser que esté sobre el promedio o debajo, ¿cierto? Puede ser uno más o uno menos. Dice, esto implica que la distribución de los datos alrededor de la media es simétrica, con una distancia promedio de uno. ¿Ven? Siempre el promedio va a ser uno. Sin embargo, la varianza es el promedio del cuadrado de estas desviaciones. Y dado que todas las desviaciones cuadradas son uno, la varianza efectivamente va a ser uno. Acá se dio un ejemplo no con todos los datos, es como tomarse dos datos nomás, una cosa así. Pero después lo pueden generalizar, porque le va a dar lo mismo. Así que la 3 también es verdadera. ¿Ya? Entonces tiene verdaderas uno y 3, ¿no? Sería la letra D. ¿Sí? Bien. Esa después la pueden hacer ustedes. Me interesa que hagan después el 6. El 6 está resuelto, pero el 6 apareció en una PSU, creo que en 2018, 17, por ahí apareció, para que es probable que lo vuelvan a retomar ese ejercicio. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. Dice, si A, B, C son tres números enteros, por ejemplo, 7, 20, 40, cuya desviación estándar es sigma, entonces la desviación estándar de NA por NB por NC, o sea, amplifiqué cada dato por N un número entero positivo, por ejemplo, lo amplifiqué por 2. ¿Qué va a pasar con la nueva desviación estándar cuando yo amplifico? Se mantiene igual, se duplica, se eleva al cuadrado. Entonces, eso se lo dejo para que lo hagan. Está hecho el análisis ahí en la resolución, pero deben de hacerlo ustedes. ¿Ya? Entonces, si es que no le mandé el documento de los ejemplos, se los voy a mandar para que lo tengan. ¿Ya? Las soluciones de los ejemplos. No son todas las soluciones, sino que solamente las soluciones de los ejemplos. Déjenme enviarle eso al tiro, no me olvido. Acá. Y ahí se lo envío. Entonces, eso para que lo hagan ustedes. Igual que el problema 7 tienen que hacerlo. Este me interesa que lo hagamos porque es como más abordable ahora, que tenemos poco tiempo, podemos hacer este problema. ¿Ya? Es el problema el ejemplo 8. ¿Ya? El ejemplo 8 también está resuelto. Entonces,
¿Cómo lo hago? Primero tengo que sacar siempre la media. Dice, si las edades en años de una población de 6 niños son estas, entonces su desviación estándar, sigma, en años es. Así que primero tengo que sacar el promedio. Si yo hago el promedio, ¿cuánto quedaría? 3 más 5 más 6 más 7 más 8 más 13. Y eso lo divido por el total de datos, que son 6, ¿cierto? Cuánto da el promedio, me dio 7, que es 42 partido por 6, y eso es 7. Después tengo que sacar la, la sumatoria, ¿cierto? Para sacar la desviación estándar, primero tengo que sacar la varianza, ¿cierto? La varianza, recuerden que es la sumatoria de cada dato con la media, esa diferencia de cada dato con la media y al cuadrado. Y eso lo divido por n, ¿ya? Ojo que así se pregunta en la PAES. No n menos uno bajo, no, n, porque no hace la distinción entre población y muestra. Entonces, quedaría de esta manera: 3 menos 7 al cuadrado más 5 menos 7 al cuadrado más etcétera, etcétera, hasta 13 menos 7 al cuadrado. Y todo eso lo tengo que dividir por 6, ¿cierto? Entonces la varianza, cuando yo hago ese cálculo, me quedaría así: 16 más 4 más uno más cero más uno más 36, todo eso partido por el total, que son 6, ¿cierto? 16 más 4 más uno más cero más uno más 36, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, el último, 13 menos 7, eso es 6, el cuadrado de 36, por eso voy a quedar así. Hago ese cálculo y me dio 58 partido por 6, ¿ya? Pero yo quiero la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 58 partido por 6. ¿Cuánto me da eso? Aproximadamente 3,11. Pero la alternativa está expresada así de manera como raíz cuadrada de una fracción, pues, así que sería la letra D nomás. Y ahí estamos listos. Estamos listos. Porque la alternativa había que dejarlo de esa manera, ¿ya? Esas preguntas entonces son exclusivamente de M2, ¿ya? Para la medida de dispersión, algo así le pueden preguntar, ¿sí? Ya sea datos sueltos, como acá, o no agrupados a granel, y los otros casos que vimos, que era la tabla tipo uno, es decir, esta tabla nosotros le llamamos así, nosotros le llamamos tabla tipo uno. Era esta, tabla tipo uno, y la tabla tipo 2, que es con intervalos. Esa es la distinción que nosotros hicimos ahí. La tabla tipo 2, que tiene intervalos, son los tres casos que podrían preguntarles de todo, ¿cierto? Promedio, medida de posición y medida de dispersión. ¿Ya? Eso. Y ahora lo que nos faltaría estudiar sería la probabilidad condicional. Entonces, cuando hablamos de probabilidad condicional, nos pasamos a un tema totalmente distinto, porque aquí no aplica el tema estadístico, sino que estamos ya solamente en probabilidades. Y esto también es un tema de M2 exclusivo, no entra en M1. Hablamos de probabilidad condicional cuando hablamos de dependencia. O sea, nos importa lo que ocurrió antes, porque eso va a tener repercusiones en lo que va a pasar después. Entonces hablamos de dependencia. Dice, la probabilidad condicional de A dado B se calcula como la probabilidad del suceso A, suponiendo que el suceso B ha ocurrido. Por eso le van a decir, dado que ocurrió B, o sabiendo que ocurrió B. Son como las palabras clave o frases claves que van a aparecer en los problemas, ¿sí? Es decir, B incide en la probabilidad de ocurrencia de A, ¿sí? Y nosotros vamos a calcular la probabilidad de la intersección de esta manera. O sea, la probabilidad de que ocurra A y B es la probabilidad de A dado esa rayita que está ahí, como una slash, ¿cierto? Es dado, dado que ocurrió B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lee esa raya? No es una división, es la probabilidad de A dado que ocurrió B por la probabilidad de B. Y sabemos que la probabilidad de B es distinto de cero, porque ocurrió.
Por ejemplo, puede ser un 20%, que sí. Así que bueno, ahí aparece abajo cómo se lee eso. La probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B. ¿Ya? Un ejemplo de EMRE del 2017. En este caso, DEMRE muchas veces nos va a poner una tabla para hacer los cálculos. ¿Ya? También está en el resumen este ejemplo de probabilidad condicional. Es como el nivel que pregunta DEMRE, ni más ni menos difícil. En la tabla junta se muestran los resultados de una encuesta realizada a 60 personas. ¿Ya? O sea, el total de esto me tiene que dar 60. Sobre la preferencia de mermeladas clasificadas en no dietéticas y dietéticas. Esas son las dos categorías. Al seleccionar a uno de estos encuestados al azar, la probabilidad de que éste prefiera una mermelada no dietética, sabiendo que es mujer, es. Entonces aquí también se categorizan los datos de la tabla de acuerdo a si es hombre o mujer. Entonces es una tabla que se dice que es de doble entrada, porque tiene una variable que es el sexo y otra variable que es si prefiere o no la dietética. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa este 6, por ejemplo? Ese 6 significa que hay 6 mujeres que prefieren mermelada no dietética. ¿Ya? Eso es como lo que hay que entender. Y lo que nosotros podemos hacer aquí rápidamente es sacar los subtotales, o sea, sumar para el lado y sumar para abajo. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en total? 6 más 24, hay 30 mujeres. Hombres, hay 30 también. Para abajo, cuántas personas prefieren mermelada no dietética? Son 24 personas. ¿Y cuántas prefieren mermelada dietética? Son 36. ¿Ven? Si ya sea que sume estos dos o que sume estos dos, voy a llegar a 60. ¿Cierto? Son 60 personas. Solamente que las miro de dos puntos de vista. O sea, las miro acá como preferencia, si prefieren no dietética o dietética, y acá las miro de acuerdo a su sexo. ¿Ya? O género, si quiere llamarlo lo mismo. Solución, dice, por las condiciones del problema aplicamos la definición de probabilidad condicional. Se pueden definir los siguientes sucesos. La persona prefiere, por ejemplo, mermelada no dietética, le puse la letra A, pero en el resumen yo lo hice diferente. ¿Por qué? Porque hay que usar letras que tengan que ver con el problema. ¿En qué sentido? Me refiero a que uno no se confunda cuando hace el traspaso de información, cuando pasa de letra a qué significa la letra, ¿me entienden? Entonces, si lo ven ustedes en el resumen de matemática, está por ahí en la página, veámoslo. Quedó mejor, yo creo, en el resumen, porque lo actualicé. Acá está, mire. En probabilidad condicional. mm, Está acá. Probabilidad, expresión, en la página 59. Ya, ahí está. Acá está la probabilidad condicional. ¿Ven? Y le puse el mismo ejercicio, solamente que quedó más claro el problema. Entonces lo voy a copiar para que quede más claro cómo lo hice. Se lo voy a pegar ahí después en su guía. Aquí me parece que queda mejor de esta manera. Déjenme pegarlo allá porque con la letra A, B no queda tan bien. Yo creo que mejor se entiende con como lo hice ahora. Así ven. Así yo creo que queda mejor. Ya, tengo malo el teclado, pero estoy un poco. Ya, ahí quedó mejor. Uf, ya, ahí se ve mejor. Entonces, ¿cómo lo definí? De esta manera. ND, la persona prefiere mermelada no dietética. ¿Sí? M, la persona es mujer. Entonces, tengo que calcular aquí la intersección. ND es, entonces, la persona prefiere mermelada no dietética y M que sea mujer. Y la persona ND y M es la persona prefiere mermelada no dietética y es mujer. ¿Ven? Porque esa intersección tenemos que entenderla también relacionada con la conectiva lógica asociada, es decir, con el I.
con la conjunción, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que calcular eh, los elementos que van en esta fórmula. Si nosotros queremos la probabilidad de que no prefiera, o sea, que prefiera, perdón, mermelada no dietética, eh, dado que es mujer, yo debo calcular la intersección y debo calcular la probabilidad de n, ¿sí? Que sea mujer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Son 6 de 60. ¿Por qué? Porque hay 6 mujeres que prefieren mermelada no dietética, ¿cierto? Ese 6 es el de 6, ¿cierto? De 60 del total. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea mujer? 30 de 60. ¿No? 30 del total. En ambos casos del total. Entonces, lo que va a pasar varias veces es que este número se va a ir con esto, porque se va a restringir la probabilidad solamente al caso de las mujeres. O sea, la probabilidad se restringió acá. Es como es el tema, ¿no? ¿Ya? Y ahí me daría entonces un quinto, que es un 20%. Esa es la probabilidad de que, ¿cierto?, se escoja o se elija a una persona que prefiera mermelada no dietética sabiendo que es mujer. O sea, ya se sabe que es mujer, porque me lo dicen acá arriba, ¿ven? Al seleccionar a uno de estos encuestados al azar, ¿cierto? Se escogió uno al azar. La probabilidad de que éste prefiera una mermelada no dietética sabiendo que es mujer, o puede ser dado que es mujer, ¿ven? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 30 de 60. Y que prefiera mermelada no dietética, y es mujer, 6 de 60, porque tiene la intersección acá, ¿ven? Hago esa división y me dio entonces un quinto que es un 20%. Listo. Eso era todo. ¿Alguna duda, no? ¿Se entiende ese ejemplo, me imagino? ¿Ya? Esto se entiende más que nada con ejemplo. Después dice, acá otra definición, porque sabemos que lo anterior era cuando son dependientes. Si hay probabilidad condicional es porque son dependientes, depende de lo anterior. En este caso depende que si lo anterior fue mujer o no. Y cuando hablamos de independencia, lo que va a suceder es lo siguiente, que la ocurrencia de A no depende de B. Entonces, si yo preguntara cuál es la probabilidad de A, dado que ocurrió B, es simplemente la probabilidad de A, porque son independientes, el A con el B. Igual, pues si yo invierto la probabilidad condicional, la probabilidad de B, dado que ocurrió A, es simplemente la probabilidad de B, porque no importa lo que ocurrió antes, porque no va a influir. ¿Te das cuenta? Esa era la idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejemplos pueden aparecer en la prueba? Pueden aparecer cosas súper simples. Veamos los que están al último, porque los que están al último son de probabilidad condicional. ¿Ya? Porque para que tengamos más temprano el día, no creo que estemos todo el día. Miren, veamos este que está aquí, que es el problema 15. Este es un problema de probabilidad condicional. Tengo una tabla de doble entrada. ¿Sí? Dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de estudiantes de enseñanza básica y de enseñanza media pertenecientes a dos colegios de cierta comuna. ¿Cierto? Básica, media, colegio A, colegio B. Y ahí están categorizados. ¿Ven? Si se elige un estudiante, ¿no? Uno solo escogido, al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea de enseñanza básica sabiendo que es de colegio A? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que definir los eventos. Entonces, vamos a definirlo acá arriba. ¿Qué va a ser B? Vamos a decir que sea de básica. Así de fácil. ¿Sí? Y el evento A va a ser colegio A. Que sea del colegio A. Que sea del colegio A. Que sea, estoy resumiendo el evento. Que sea, para no poner el estudiante, que sea, estoy resumiendo. Que sea del colegio A. Colegio A. ¿Ya? El colegio B no lo tomo en cuenta. Que se agregó ahí. Entonces, que sea del colegio A. Ya, entonces ahora dice, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que sea de enseñanza básica, o sea, probabilidad de B, sabiendo que es del colegio A. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula? Dice que arriba va la intersección, la probabilidad de B intersectado con A, y abajo
la probabilidad de lo que ocurrió, porque sea del colegio A. ¿Sí? Entonces yo tengo que sacar acá primero la sumatoria, para abajo, para el lado y comprobar. ¿Sí? El total aparentemente debe ser 1800 porque la alternativa como que da a entender eso. ¿Sí? Tengo una pista. Entonces voy a sacar el total del colegio A. ¿Cuántos son en el colegio A? Debo sumar hacia el lado. 540 más 281 me dio 821. Después, colegio B, igual lo voy a hacer. 675 más 304 me dio 979, aunque no lo voy a ocupar. Después, los que están en básica, no importa que sean del colegio A o B, los voy a sumar igual. 540 más 675, 1215. Esos son los totales de básica. Y después, de media, tengo 281 más 304, 585. Cuando yo hago la suma, me dio 1800. Ese sería el total, el final, pues, el total total, o el total de los totales, ¿sí? Ya sea que sume hacia abajo o hacia el lado, son 1800 estudiantes. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que salga y que sea de básica? Porque nosotros definimos B así, pues, básica, B. Lo que pasa es que el B también se puede confundir con el colegio B, pues, ¿ya? Pero eso es básica, o puedo poner BAS si queremos, da lo mismo. O incluso que quede más claro acá, en vez de B podemos poner BAS, ¿cierto? Queda mejor. Vamos BAS mejor. De básica, de básica, y acá interceptado. Ahí quedó más clarito, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea de básica dado que es del colegio A? Sería la probabilidad de que sea de básica y del colegio A. ¿Cuántos hay ahí? El colegio A, el que sea de básica, sería este número, 540, ¿cierto? De básica del colegio A, porque tiene conectivo intersección. Entonces sería que cumpla las dos condiciones. Por lo tanto, quedaría 540 dividido en el total, que son 1800. Ese 540 entonces es este número. Y el 1800 es el total. ¿Ya? Ahora, en el denominador, sabemos que eso no va a ser cero porque ocurrió ya. ¿Cuál es la probabilidad que sea del colegio A? Tendríamos que tomar 821 y dividirlo por 1800. ¿Ya? Así que ese 821 es el total de estudiantes del colegio A. Y lo comparo siempre con el total, ¿se dan cuenta? No lo divido por 979, nada que ver dividirlo por el colegio B, se divide por el total, ¿ya? Por el 1800. Por eso muchas veces lo que va a pasar es que la probabilidad se restringe, ya sea a una columna o a una fila, porque se va al 1800, ¿se dan cuenta? Así que estoy comparando este 540 con el 821, ¿se dan cuenta? Es decir, la probabilidad se restringió a esta fila. Es como que el colegio B no existe, por decirlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso está, y ahí está listo. Sería la alternativa A. Eso es probabilidad condicional en la prueba de M2. No es muy largo, ¿se dan cuenta? Por eso uno lo ve como un tema y no es tan largo el tema de probabilidad condicional para la prueba de M2. Es esto. O sea, si usted sabe hacer este problema, ya es suficiente. No le van a preguntar más complejo que eso, yo creo, en la M2 de probabilidad condicional. O sea, resolver como problemas de tabla de este estilo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se entiende o no? Tengo que definir entonces muy bien los eventos, ¿ya? Acá me faltó, por ejemplo, escribir la intersección. Pues, para aclararlo, podríamos poner, ¿qué significa VAS intersectado con A? Significa que sea de básica y del colegio A. Y ahí queda mucho más claro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hagamos otro más de esto y terminamos. Lo voy a colocar. Al último creo que hay varios de. Miren, este es interesante, el problema 21. Yo creo que los dos de estos se me terminaron. Son muy parecidos, son tabla de doble entrada. Y ojo que en el problema 21, en el que viene, también ya están hechas,
están hechas las, ¿cómo se llama? Los totales. Tiene que puro mirar nomás. Veamos el problema 21 y lo hacemos. Lo voy a hacer a ver, aquí al lado voy a definir estos cálculos. Dice, en una encuesta realizada a 200 personas, es el total, se obtuvieron, uy, se corrió, se obtuvieron mm, los siguientes datos sobre la preferencia de películas de acción o drama y el género de las personas. Pero a veces le llama género o sexo, depende del libro o del autor. Sí, ahí están categorizados. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar prefiera drama, dado que es mujer? Entonces vamos a decir que D es que prefiera drama, perdón, que prefiera drama, ¿cierto? Ese que me interesa ese, que prefiera drama y M que sea mujer. Y aquí me están haciendo una pregunta directa de la misma fórmula, o sea, me dicen esto, la probabilidad de que prefiera drama, dado que es mujer. ¿Y qué decía la fórmula? Decía que aquí en el denominador va a ir la probabilidad del último, o sea, del M, que sea mujer. Porque sabemos que eso ocurrió, pues eso no es cero. Eso no es cero. Y la probabilidad de que prefiera drama, arriba, intersectado con que sea mujer. ¿Sí? Entonces, como tiene tres elementos en esta ecuación, le pueden preguntar este o este. Pero generalmente preguntan el que estamos haciendo ahora. Entonces, la probabilidad de que prefiera drama, dado que es mujer, ¿cómo sería? Drama y mujer, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que me sirven? Sería 70, ¿no? O 70 que me sirven. ¿70 de cuánto? 70 de 200. Y que sea mujer sería 100 de 200. ¿Ven que al final el 200 se va y me queda 70 dividido en 100? Si simplificamos, me quedó 0,7. Listo. Eso era todo de probabilidad condicional. ¿Sí? ¿Alguna duda o no? Ya. Hagamos este último terminado. ¿Ya? Y sería el 22. Dice, un colegio realizó una encuesta entre 300 estudiantes para saber si prefieren matemáticas o lenguaje. ¿Ya? Ahí están las asignaturas. Obteniendo los siguientes resultados. Hombre-mujer, ¿cierto? Ahí están todos los totales. Entonces dice, y se selecciona una estudiante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que prefiera matemáticas, dado que es hombre? Entonces, definamos. M, que prefiera, aquí en vez de M pongamos mat, porque se puede confundir con mujer, ¿cierto? Mat. Mat sería, prefiera matemáticas. Y H sería hombre, que sea hombre. Sí, siempre tienes cuidado con las variables definitorias. Pero si usted dice que es X, Y, A o B, ahí se puede confundir pues, si no tiene mucho que ver con los nombres. Es como cuando uno define las edades. ¿Se acuerda cuando definíamos los problemas de edades? Uno elegía como la letra inicial. Dice acá entonces, la probabilidad de que prefiera matemática, dado que es hombre. Sería entonces probabilidad de mat intersectado con H y abajo probabilidad de H. Nótese que la intersección conmuta. Entonces, si yo pusiera probabilidad de H intersectado con mat, va a ser lo mismo, porque conmutan, son iguales. ¿Ya? Estos son iguales. Así que la probabilidad de matemática, que prefiere matemática, dado que es hombre, sería ¿cuánto? ¿Cuántos son los que prefieren matemática y son hombres? Vamos a marcarlo acá. Son 80. ¿Cierto? ¿80 de cuántos? Es del total siempre, no de estos 120. El típico error. ¿Y cuántos son hombres? Son 120 del total. ¿Ya? Estos 120 son estos de acá. Entonces la probabilidad se restringe a los hombres. Se va al 300 y quedó
Simplificamos por 10, 8 partido por 12, simplificamos por 4, queda en 2 tercios. Y eso es 0,6 periódico, que sería la letra C, aproximado con dos decimales por redondeo. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? Entonces, esta parte de probabilidad condicional al final es como una fórmula más, ¿no? Por esta norma, ¿sí? Nos queda ver todavía lo que son casos de combinatoria, variaciones, permutaciones, que tampoco es muy largo, pero un poco más difícil, ¿ya? Eso nos está quedando para después. Yo creo que con eso es suficiente por ahora, ¿ya?